Bueno, buenas noches a todos los presentes. Esta es una plática que vamos a tener acá, nada más para hablar cortamente de lo que es una negligencia médica. Bueno, los objetivos de la plática es más que todo dar a conocer la definición correcta de lo que es una negligencia médica, ya que actualmente se confunden con otras entidades que no son negligencias médicas como tal. ¿Cuál es el fundamento constitucional que prevé la protección a las personas ante un acto de negligencia médica? ¿Qué organismos son los necesarios o son los que avalan o ayudan a, a mediar en caso de una negligencia médica, como son la CONAMED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y más que todo, ¿en qué leyes federales están aplicadas todo esto, toda esta normativa acerca de las negligencias? Bueno, la definición de una negligencia médica consiste en el acto médico u omisión de cierto personal médico, porque no solo, aunque la palabra sea negligencia médica, no solo un médico puede cometer una negligencia, puede ser también por parte de un servicio de odontología, de enfermería, de psicología o de otro tipo de personal médico que está aunado al área de la salud, del cual, debido a su práctica, se deriva una lesión o la muerte de un paciente. Y esto se puede atribuir a un descuido o a la ejecución errónea de una mala praxis médica. Entonces, acá entran en conflicto tres entes que muchas veces se confunden entre sí, que son negligencia médica, impericia y mala praxis. Que en resumen, como ya vimos, la negligencia pues es más que todo un acto o una omisión que se puede hacer. Una impericia es distinto, es cuando nosotros ejecutamos algo o hacemos una práctica en la que nosotros no somos expertos o no somos el personal que lo debería de hacer. Un ejemplo claro, por ejemplo, son los cirujanos estéticos que no son cirujanos plásticos como tal, realizan un procedimiento en el que no están lo suficientemente capacitados y eso deriva una imprudencia y eso es debido a su impericia porque no tienen la capacidad o las habilidades necesarias para poder realizar cierto tipo de procedimientos. Y también en la mala praxis caemos en cuando no hacemos lo que debe estar indicado. Entonces García Gómez dice que es un incumplimiento de los principios de la profesión. Lo que se debe hacer no se hace, sabiendo que no se debe aún lo hace. O sea que omitimos cosas o sabiendo que las debemos de hacer, no las practicamos. Esto puede implicar un descuido y al final por parte del personal de salud y al final va a conllevar un problema de salud al paciente o inclusive una lesión o muerte. Este tema actualmente tiene mucha relevancia porque se presta demasiado a sensacionalismo por parte de los medios de comunicación masivos. Y basta simplemente con hacer una búsqueda rápida en buscadores como Google o páginas dedicadas a dar noticias o videos de distintas índoles como YouTube y poner la palabra negligencia médica y salen infinidad de videos tanto de distintos medios de comunicación establecidos, como pueden ser Milenio, TV Azteca, Televisa, etcétera, o medios de comunicación locales, como en estos casos que pongo acá. Pero también esto tiene también mucha relevancia porque ya no solo se quedan estos casos que llegan a Milenio, que llegan a Televisa, que llegan a TV Azteca, sino que actualmente las redes sociales permiten masificar todo esto.
Cualquier persona que tenga un celular y acceso a Internet puede generar su contenido, puede subir un contenido pensando o bajo su idea de él que lo que se hizo está mal y catalogarlo como una negligencia médica. Y si uno se va a redes sociales más en las que se suben principalmente contenidos cortos como son Instagram o TikTok, uno encuentra infinidad de videos de pacientes quejándose, de personas que acusan a médicos, a enfermeras de negligencia y muchas veces lo hacen desde su desconocimiento, pensando que todo lo que ellos les pasa mal, alguien tiene la culpa, cuando muchas veces también son ellos mismos que no procuraron su salud. Por ejemplo, les voy a poner este caso que también se hizo muy viral en su momento. De las enfermeras, de, bueno, de ir a una que no es tu clínica de hemodiálisis, es que no saben poner los parches. Y miren, miren, toda esa agua es porque se metió el agua por aquí, que no me pusieron el parche bien. Miren, miren, ¿ya vieron? Sale por aquí, o sea que ya se mojó. No importa, no pasa nada, puede estar así todo el día. Al rato llegando al hotel, voy a quitar, hacer asepsia y no pasa nada. Aparte es agua limpia, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con estas orillas, porque acá no se mojó, pero aquí me lo pusieron mal y pues se metió el agua. Nos vemos al rato. Bye. Bueno, en este video podemos ver a un probable paciente de una clínica de hemodiálisis que por medio de una red social acusa a una enfermera de que le puso mal una curación de un catéter de hemodiálisis. Entonces, una persona que lo ve desde un desconocimiento del área médica, fácilmente lo intuye o pensaría, es una negligencia por parte de la enfermera, que no hizo bien su trabajo y le va a ocasionar un mal a este paciente. ¿Qué mal le puede ocasionar a este paciente? Pues hacer un catéter central puede causarle una endocarditis secundaria a que un paciente se metió a la playa, se metió a una piscina con un catéter de hemodiálisis, cosa que se pudo haber prevenido de haber habido una buena comunicación entre el personal médico y el personal y los pacientes. Es algo que pasa muy frecuentemente. El fundamento institucional que van a tener estos va a ser más que todo en base a el artículo, a los artículos de los derechos humanos. El artículo 1 que nos indica un principio de no discriminación, como vemos los primeros artículos de la Constitución hablan de los derechos humanos, el artículo 4 que habla del derecho de la protección de la salud, y la Ley General de Salud en su artículo 271 donde nos habla que todos los pacientes tienen derecho a una calidad de atención, entendiéndose por calidad de atención que sean vistos por el personal adecuado, con el material adecuado, que se les dé un trato adecuado y que en caso de que haya intervenciones se haga bajo con el material y el personal calificado para dichas intervenciones. Entonces, eso se dice que es calidad. Entonces, lo que acá nos importa para evitar esto de una mala práctica médica que se confunda con negligencia es eso, que necesitamos comunicación para saber bien cómo acudir ante uno de estos casos. Entonces, cuando estamos en estos,
En este tipo de casos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Bueno, los derechos de los pacientes se basan en estos. Deben de recibir una atención médica adecuada, deben de recibir un trato digno y respetuoso, recibir la información suficiente, clara, oportuna y veraz. Este punto es muy importante porque acá es donde muchas veces se rompe la comunicación que tenemos con nuestros pacientes. Cuando un paciente no se le da la información de una manera clara, esto se entiende de que nosotros nos debemos de adecuar a su nivel de conocimientos. Si nosotros damos la información bien, respondiendo todas sus dudas, respondiendo todas sus preguntas, el paciente va a entender su patología, va a entender lo que está en juego, sus complicaciones que puede tener y muchas veces en base a esto va a poder tener una decisión informada de si desea o no desea un acto médico. Muchos de los problemas de negligencia derivan de esto, de no o escuchar a los pacientes por no explicarles bien. Entonces, de esto, cuando se logra una adecuada comunicación, se llega al cuarto punto, que el paciente tiene el derecho de decidir libremente sobre su atención. Nosotros no podemos obligar a un paciente a recibir o no recibir un tipo de atención. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en estos casos es dar la información y que el paciente decida bajo su principio de autonomía. Se debe de otorgar o no, dependiendo de lo que debemos de hacer, un consentimiento informado para validar que la información que nosotros dimos se entendió. El trato debe ser siempre con confidencialidad, saber que el paciente sabe que nosotros no estamos divulgando de ninguna manera su información personal ni a otras personas que él no lo desea saber. Se debe de contar con la facilidad de obtener una segunda opinión. Eso es muy común, principalmente cuando los diagnósticos no son los que el paciente quiere escuchar. Siempre o casi siempre va a pedir una segunda opinión. Esto se da mucho en casos como casos oncológicos, casos en los que se tienen que realizar cirugías radicales como amputaciones, extirpación de órganos, etcétera. El paciente entra en ese conflicto y siempre se le debe facilitar una segunda opinión para validar todo lo que se le ha dicho previamente, para que el paciente no se vaya con ideas de que nosotros estamos obligándolo o queremos llevarlo hacia esa opción. Siempre hay que recibir atención médica en casos de urgencia. Este también es un punto en el que cae mucha gente en que no se les atiende, porque también en caso de urgencias hay un desconocimiento por parte de los pacientes. Ellos muchas veces no saben qué es una urgencia real y cuál es la diferencia entre una urgencia sentida. Ellos sienten que su padecimiento es una urgencia y quieren atención inmediata. Y muchas veces al no hablar bien con ellos en triage, ellos simplemente piensan o definen que ¿por qué el que llegó después de mí es urgencia y yo no? Si yo tengo dolor, si yo tengo molestias. Entonces, desde ahí debe haber un trato claro con ellos de que por qué es prioridad cierto paciente sobre él. Contar con un expediente clínico. Ese es un derecho que tiene el paciente. En el expediente se deben de compilar todos los datos que nosotros vamos a recabar del paciente, historias clínicas, notas, consentimientos informados, y esto para lograr que el paciente, su tratamiento esté unificado, que cualquier médico que quiera saber sobre el paciente, con el simple hecho de leer el expediente clínico, sepa
cuál es la patología del paciente, qué tratamiento se le ha dado, qué estudios se le han pedido, etcétera. Además de que esta es una herramienta que al final de cuentas nos termina a nosotros defendiendo, porque mientras nosotros lo plasmemos en el expediente clínico, es lo que al final de cuentas lo van a revisar en caso de que haya un conflicto por una probable negligencia médica. Muchas veces obviamos tratamientos por falta de cosas que nosotros tenemos. A lo mejor no pedimos el estudio ideal porque nuestra unidad no lo hay. Entonces, lo ideal siempre es poner en el expediente clínico que a pesar de que tal estudio o tal intervención es la más adecuada, al no contar con esta en esta unidad ni en otra unidad, se decide hacer esto y bajo qué razonamiento clínico. Y eso también explicarlo al paciente. Ser atendido cuando te informan, ser atendido cuando te inconformas por la atención médica recibida. Eso también es muy importante. Muchas quejas simplemente pueden parar ahí, cuando nosotros le explicamos al paciente adecuadamente. Ahí se puede parar un caso médico legal muchas veces con el simple conciliamiento entre el médico y el paciente, dándole a entender todos lo que debe saber y respondiendo sus dudas. Ya cuando estos métodos o esto queda rebasado por nosotros y por la institución público-privada, ya se debe de a unas instancias más adelante. Por ejemplo, acá hay instituciones que se dedican a proteger el derecho de la salud en México, como son la Secretaría de Salud, la CONAMED y la CNDH. En el caso de la CONAMED, esta es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esta está más que todo enfocada hacia dar atención a las quejas de los pacientes, hacer una asesoría con ellos mismos, una conciliación entre ambas partes y todo esto con el fin de evitar trámites legales o repercusiones jurídicas posteriores. Entonces, muchas veces los médicos nos espantamos cuando nos terminan hablando o citando de parte de la CONAMED, cuando sería lo mejor para nosotros para evitar instancias jurídicas posteriores. ¿Cómo se hace una queja ante la CONAMED en caso de una negligencia médica? Pues se tienen que juntar los factores que son la inconformidad del paciente, la recepción, la solicitud y recepción por parte de la institución de la queja que está teniendo y ahí empieza su proceso. En un primer paso se le da la orientación al paciente. ¿Qué es, qué es y cómo va a proceder su queja? Esto se hace con una asesoría especializada, generalmente tanto asesoría médica como asesoría legal, para que ellos sepan si realmente esto es un caso que se puede arreglar con una conciliación. Entonces se hace la gestión inmediata tanto de la queja y se cita a las dos partes para estar en una etapa de conciliación. Y lo que se busca en esta etapa de conciliación es un convenio entre ambas partes, en el que se resuelva tanto el problema o la queja principal de la parte demandante. Y en caso de no haber conciliación, se irían a otras etapas o se pueden dar otras opciones para buscar otro tipo de arbitraje más adelante. Entonces, todo esto es con el fin de evitar procesos legales que muchas veces son engorrosos, de años, y en la que ninguna de las dos partes gana. Muchas veces todas estas quejas terminan en procesos, que no terminan siendo ni efectivos y desgastantes tanto para la parte acusada como para el acusado. Entonces, aquí les voy a poner otro ejemplo de un video. Aline, allá en Reynosa, Tamaulipas.
¿Quién fue la enfermera que le quitó el oxígeno? ¿Quién fue? No, pues aquí nunca van a decir. ¿Quién fue? A las niñas se le acaba de quitar apenas. ¿Quién le quitó el oxígeno? Estaban haciendo un tratamiento y luego tardó sin el oxígeno puesto. No puede grabar. No, no lo estoy preguntando. Tío, me lo trataron mal. ¿Qué te cuento? Que le tenían asco por lo que traía la infección. Ellos siempre se van a descuidar de todo. Yo eso lo sé desde un principio. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es muy grave, de verdad, esta acusación. La mamá, imagínense, por lo que está viviendo, afirma que a su bebé le quitaron el oxígeno de manera deliberada porque la enfermera le tenía asco. Eso es lo que ella está señalando. El IMSS explica que no, que la bebé se encontraba grave, que sufrió un evento cardiorrespiratorio, le tienen que retirar el oxígeno, o sea, que básicamente era protocolo para hacer maniobras de reanimación. Mientras tanto, el instituto lamentó ya el deceso de la pequeñita, asegura que pues actuaron conforme a la norma para tratar de salvarla. Muy intrincado todo, pero sí, pues el IMSS sería responsable. Híjole, tendría que haber, por supuesto, consecuencias, una investigación de porno y demás. Una tragedia y vemos obviamente el dolor de una madre reflejado en estas imágenes que de verdad nos erizan la piel. Entonces, aquí otro caso como el que comentaba. Es un caso que se hizo mediático debido a las redes sociales, llega a un noticiero nacional y pues se hace todavía más viral. Y es un caso en el que simplemente haciendo una conciliación entre y una adecuada comunicación entre la paciente y el médico se pudo haber resuelto. En este caso, la parte demandante dice que a su bebé le quitaron el oxígeno y que debido a esto el bebé falleció, cuando la línea de los hechos fue totalmente distinta. Lo que comentan es que el bebé cayó en un paro cardiorrespiratorio, se le dio la reanimación adecuada y posteriormente a no tener signos vitales, pues el paciente se declara muerto. Las enfermeras, antes de que pase la paciente, el familiar del paciente a ver a su hijo, empiezan a quitarle, a desinvadirlo, quitarle el oxígeno, quitarle la canalización, etcétera, para avanzar con parte de su trabajo. Pero en esto llega la mamá y observa eso. Entonces caemos en este problema. La mamá lo que ve es que su bebé no lo están atendiendo, lo ve que le están quitando el oxígeno y ella acusa al instituto de que falleció secundaria a que las enfermeras le batearon el oxígeno, cuando todo lo que ya se había hecho médicamente bien no se explicó a la paciente antes de que pasara o no se le explicó en un lenguaje que ella entendiera y por eso ella comprendió otra cosa. Y de esto se vino todo un caso viral. ¿Que pudo ser resuelto ahí? Simplemente hablando. En una segunda instancia, con la CONAME también pudo haber sido resuelto y muy seguramente sin llegar a repercusiones legales, porque pues acá la parte afectada, pues no tenía la razón. Entonces acá lo importante de esto es presentar una línea de queja. Se da, como ya decimos, la recopilación del caso, la admisión, un acuerdo entre ambas partes, se hace la cita o la audiencia explicativa entre la familiar y los asesores médicos y legales y se junta la cita de conciliación. Para lograr un compromiso arbitral, se recopilan todas las pruebas y se llega a un cierre o a o a la resolución de la queja o a que se llegue a otras instancias. Entonces el tiempo más o menos estimado de todo esto es unos 40 días hábiles. La otra institución que se carga de esto es la CNDH. Esta tiene como misión defender los derechos humanos. La salud es un derecho humano, entonces por ello ellos también tienen injerencia en este tipo de quejas. Para poner una queja en esta, pues generalmente se puede hacer en línea, por correo o a través de aplicación móvil o acudiendo directamente a sus oficinas. Estas inician un proceso de investigación
parecido a la que hace la CONAMED, pero ellos no emiten o no hacen una conciliación como en la CONAMED, sino ellos lo que hacen es emitir recomendaciones a las instituciones, como en este caso en la que la niña falleció y posteriormente la detectaron con vida. Entonces el IMSS la declaró muerta, pero realmente estaba viva. Entonces hubo un problema ahí, se hizo una queja por parte de la parte afectada y la CNH lo que hace es emitirle esta recomendación al IMSS, que pues verifique antes de todo de emitir este o declarar a una paciente fallecida. Entonces hay diferencias entre ambas. La CNDH va más enfocada a los derechos humanos, no solo al de la salud, y también puede brindar tanto atención psicológica, legal y médica, pero atiende muchísimos más problemas. Y la CONAMED está más enfocada en resolver conflictos entre pacientes y personal de salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, dentistas, etcétera, y evalúa el nivel de atención y emiten también recomendaciones tanto a las instituciones, parecido a lo que hace la CNDH. Pero lo más importante es que este es un medio de mediación entre el paciente y el médico y el personal de salud en busca de evitar problemas judiciales o que avance a un problema judicial este tipo de quejas. Entonces, los puntos claves de esta plática es que una buena atención médico-paciente puede evitarnos malos entendidos entre el paciente y el médico, evitar quejas y al final esas quejas se terminan convirtiendo en casos de negligencia médica para los pacientes. Entonces hay que saber a qué instancias acudir para que se les dé un correcto asesoramiento a los pacientes y aquellas que si sean negligencias médicas procedan como deban de proceder y las que no, que se logre hacer una etapa de conciliación entre el familiar o el paciente y el personal de salud. ¿Alguna duda, comentario acerca de esta plática? No, todo muy claro. Bueno, entonces hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por su atención. A usted, doctor. Dios lo bendiga. Buenas noches.